Hola a todos, soy Jim Staley de Ministerio Pasión por la Verdad. Bienvenidos a la transmisión de hoy. Hoy vamos a seguir con el libro de los Hechos, vamos a abordarlo en su totalidad. Continuaremos avanzando del capítulo 3, 4 y quizás 5. Veremos hasta dónde podemos llegar. Queremos saber exactamente cuál era el fundamento de los primeros discípulos. Y les digo, esto contrasta fuertemente con el cristianismo tradicional y su interpretación. Nos hemos equivocado en esto, te lo digo. Todo se remonta al fundamento que encontramos en el libro de los Hechos. ¿Cómo vivieron los discípulos después de la resurrección de Cristo? Vamos a descubrirlo justo después de esto. Estamos de vuelta, Jim Staley aquí nuevamente de Ministerio Pasión por la Verdad. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos, Sukkot 2024, el evento Pasión por Tabernáculos de este año se acerca rápidamente. Si no te has inscrito, debes hacerlo. Habrá cientos de personas en el sur de Missouri celebrando la fiesta de tabernáculos. Es la fiesta número 7 en el calendario de Dios y se trata de la profecía de la segunda venida de Cristo, conectada con la cena de las bodas del Cordero. Tendremos adoración, oradores increíbles, fogatas y actividades asombrosas para los niños. Esperamos tener 350 y 200 jóvenes. Va a ser increíble. Por favor, visita passionfortabernacles.com para más detalles. Ya hay más de 300 personas inscritas, ya estamos a la mitad o más de la mitad del cupo que tenemos disponible, así que no te quedes sin tu lugar. Por favor, regístrate lo antes posible. También puedes pagar en mensualidades. Solo envía un correo a payments@passionfortruth.com y alguien te contactará para ofrecerte esa opción y ayudarte en el registro. Esto va a cambiar tu vida. Bien, ahora volvamos al libro de los Hechos. Quiero preparar el escenario para los próximos capítulos. La semana pasada hablamos del capítulo 1 y 2. Este contexto del libro de los Hechos abarca desde el año 30 después de Cristo, poco después de la resurrección, hasta los siguientes 30-35 años, alrededor de 60 o 65 años después de Cristo. Eso es lo que cubre los Hechos. Esto se va a convertir en el fundamento de la iglesia primitiva, que se fundó en el hecho de que los discípulos judíos eran simplemente eso, judíos. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos y se mostró ante 500 personas, les dijo: esperen en Jerusalén hasta que llegue el poder de lo alto. Ellos sabían exactamente a qué se refería, sabían a dónde ir y regresaron al mismo lugar donde debían celebrar la Pascua 50 días antes y esperaron hasta la fiesta de Shavuot en la lengua hebrea. En griego quizás lo conozcas como Pentecostés, pero en hebreo era Shavuot, la cuarta fiesta de las 7, la última de las fiestas de primavera del Señor relacionadas con la primera venida de Cristo. Son todas proféticas sobre la primera y la segunda venida de Cristo. Si no estás familiarizado con las fiestas del Señor, te animo a que hagas clic en el enlace en la descripción para descargar un archivo que te ayudará a entender las fiestas del Señor y para profundizar en este contexto de todas ellas. Y también tenemos una enseñanza completa que repasa las 7 fiestas del Señor. Y podrás hacer clic en el enlace en la descripción para ver esta enseñanza y aprender más a profundidad de estas fiestas. Pero para aquellos que ya las conocen, ahora nos encontramos en el libro de los Hechos avanzando hacia el capítulo 3. Y prometimos al final del capítulo 2 de la semana pasada, donde se me acabó el tiempo en la transmisión, hablar sobre la frase los que están lejos. Permítanme leerles esto, quiero mostrarles de nuevo para que estén familiarizados con la promesa. Pedro está hablando con todas estas personas judías. Aquí no hay gentiles involucrados. En Hechos capítulo 2, con el Espíritu Santo descendiendo, hablando en lenguas y personas siendo salvas por miles, 3,000 de hecho, y conectamos eso con los 3,000 que murieron en el desierto en la experiencia del becerro de oro, una increíble repetición. Y puedo decirte ahora mismo que hay muchas veces en mi vida en la que necesito una repetición. Y de esto es lo que trata el libro de Hechos. Es una repetición para los hijos de Israel. Y creo que es muy importante que nos mantengamos dentro del contexto aquí y no lo leamos con la teología occidental del siglo XXI. No hay gentiles en este punto en el libro de los Hechos. En la iglesia primitiva era 100% judía. Y esta frase es realmente clave si no sabes mucho sobre la Torá o lo que yo llamo el frente del libro y los profetas.
vas a pasar por alto esto, no vamos a hacer eso, voy a explicártelo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, hablando del pueblo judío, son el pueblo de Israel, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En lo que vamos a enfocarnos aquí es que quiero enseñarte a qué se refiere con los que están lejos. Esto no es una expresión que él haya inventado por su cuenta. No está diciendo, oh, los que están en Japón, los que están en América, los aztecas en este punto, lo que sea. No, él está diciendo algo muy específico, un lenguaje bíblico y teológico que si no conoces la frase, si no estás familiarizado con la Torá o más específicamente con los profetas, simplemente lo vas a pasar por alto. Pero esto es crucial, así que volvamos y descubramos qué significa realmente esta frase. Para hacer eso, vamos a proyectar el PowerPoint y vamos a ir a Isaías capítulo 57, versículo 19, que dice así: produciré fruto de labios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice el Señor. Ahora, esta escritura es muy importante porque esa misma escritura exacta se encuentra en el Nuevo Testamento. Llegaremos allí en un momento. Pero por ahora quiero mostrarles que esta frase, al que está lejos y al que está cerca, es un término bíblico. Específicamente se refiere a los dos reinos de Israel. O más bien el reino de Israel que se dividió en dos después del rey Salomón, el tercer rey de Israel. Primero fue Saúl, luego David y luego Salomón. Se dividió en 10 tribus en el norte conocidas como la casa de Israel y las 2 tribus en el sur se conocieron como la casa de Judá. La casa de Israel fue llevada al cautiverio en el 722 a.C. a Asiria y luego fueron dispersados por los 4 rincones del mundo conocido en ese momento, asimilándose literalmente entre todas las naciones gentiles y perdiendo con el tiempo la identidad de sus tribus. El reino del sur, como bien saben los estudiantes de la Biblia, fueron llevados al cautiverio en el 586 a.C. ¿A dónde? A Babilonia. Estuvieron allí por 70 años hasta que Dios los trajo de regreso con Nehemías. La frase clave aquí cuando dice los que están lejos está específicamente hablando de la casa del norte de Israel que fue dispersada lejos. El reino del sur de Judá estaba cerca porque regresaron bajo Nehemías, Esdras y Zorobabel a Jerusalén. Esa es la única razón por la cual hoy existen los judíos. Es porque la casa de Judá, que fue llamada judíos por primera vez en Babilonia durante ese cautiverio, regresó a Jerusalén. Si no hubieran regresado bajo Nehemías, señoras y señores, no habría Israel, no habría pueblo judío, ninguna persona en la tierra tendría identidad de tribu con Israel. Se habría perdido por completo, no tendríamos la Torá, no tendríamos el rollo de Isaías, y es probablemente que los rollos del Mar Muerto nunca se hubieran encontrado. Nadie estaría excavando en Israel porque no existiría Israel. Así de crítica fue esa migración de regreso desde Babilonia. Las 10 tribus del norte en los últimos 2000 años han perdido completamente su identidad. No tenemos idea de quién es de la tribu de Dan, Neftalí, Aser y así sucesivamente. Pero lo crucial en ese momento para entender el libro de los Hechos y su mentalidad es que cuando dice la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, está específicamente diciendo, mira, tú y tus hijos están en Jerusalén, son de la casa de Judá. Pero la promesa también es para aquellos que están lejos, aquellos que no son descendientes judíos de la casa de Judá, sino que podrían ser de las 10 tribus del norte. Y lo vemos de nuevo aquí, en Ezequiel. Fíjense en esto, es aún más específico, capítulo 11, 14 al 16. Léanlo conmigo. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo del hombre, tus hermanos, tus propios hermanos, los hombres de tu parentela y toda la casa de Israel son aquellos a quienes dijeron los habitantes de Jerusalén, alejaos del Señor, a nosotros es dada la tierra en posesión. Aquí mismo, amigos, ¿ven esto? Hay una diferencia de designación entre la casa de Israel y la casa de Judá. Aquellos en Jerusalén, los habitantes de Jerusalén son de la casa de Judá y están diciendo, váyanse de aquí, ustedes no son parte de esto, no se supone que estén aquí, váyanse lejos. En el versículo 16, por tanto di, así ha dicho el Señor, aunque los he arrojado, ¿a quiénes? A la casa de Israel, las tribus del norte.
lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo les seré por un pequeño santuario en la tierra donde lleguen. Así está diciendo que los va a traer de vuelta, ¿ok? Y los que están lejos van a regresar. Entonces, los lejanos son aquellos de las 10 tribus del norte que están dispersados entre los gentiles. Estoy diciendo esto porque es importante que entendamos y que aprendamos a reconocer la mentalidad del autor aquí, Lucas, y por supuesto Pedro, mientras predica, para que puedan entender su contexto. Ahora, pasemos a Efesios, el famoso pasaje de Efesios, y vamos a conectar todo esto para que realmente puedan tener una buena base debajo de ustedes sobre la mentalidad del apóstol Pedro y estos discípulos mientras vamos a través del libro de los Hechos. Vamos a Efesios capítulo 2 del 11 al 18, léanlo conmigo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y por cierto, esa frase, la circuncisión, es solo otra palabra para los judíos e incircuncisión es un término comúnmente usado para los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, ahora mismo está diciendo que no tenían acceso a Israel. Así que tener acceso a la ciudadanía de Israel es algo bueno. A los ojos del autor, aquí en el libro de Efesios, Pablo dice, miren, esto es importante, no tenían acceso a ser parte de Israel, pero ahora en Cristo Jesús, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es muy importante porque en el primer siglo hay dos tipos de gentiles. Están los gentiles paganos que no tienen sangre israelita ni antecedentes israelitas en absoluto. Eso sería como los griegos, los verdaderos griegos, romanos y todos aquellos que nunca fueron parte de Israel. Y luego están aquellos que se convirtieron en gentiles, las 10 tribus del norte de Israel que fueron dispersados, y dicen los profetas que se volvieron como gentiles, perdieron su identidad como Israel porque el reino del norte fue divorciado. Si quieren más información sobre eso, les recomiendo que vean Crisis de Identidad. Realmente cambiará sus vidas en este sentido. Pero en lo que respecta a lo que estamos hablando ahora, en Efesios está diciendo los que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Aunque las 10 tribus del norte estuvieron lejos, así que no está hablando de gentiles paganos. Aquí está hablando de Israel, que es lo que está en la mente de estos discípulos. Ellos viven en un tiempo donde no hay gentiles como parte de la iglesia. Así que no está en su mente todavía que los gentiles puedan ser salvados. Ese debate pasará en unos capítulos después, más adelante en el libro de los Hechos. Continuemos en el versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Hizo uno? ¿De qué está hablando? Del reino del norte y del reino del sur. ¿Qué eran qué? Completamente opuestos entre sí, se tenían odio mutuo porque el reino del sur, los judíos que ocupaban Jerusalén, sabían que las 10 tribus del norte eran de cierta manera como sus enemigos, como siempre lo han sido, pero además estaban divorciados y no podían ser parte del pacto, y se les recordaba al no dejarles ser parte del pacto, y la única manera en que podían ser parte era convertirse a lo que llamaban judaísmo, ¿ok? Por eso dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No está hablando de la Torá, está hablando de las tradiciones orales de los ancianos. Estos son los mandamientos que se encuentran en ordenanzas que impedían a las 10 tribus del norte entrar en el pacto con Dios. Él abolió todo eso, el poder de eso, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Un solo y nuevo hombre de quién? De los dos reinos de Israel. Esto es increíble. Todos han estado tratando de entender esto. ¿Quién es el nuevo hombre? Por décadas y siglos es tan simple como leer el inicio del libro. Entender las dos casas de Israel y cómo encajan. Es absolutamente increíble y revolucionario cuando leen el resto de las escrituras desde la perspectiva original hebrea. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos,
y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿No es increíble, damas y caballeros? Apenas estamos comenzando, ni siquiera hemos llegado al capítulo 3 de los Hechos, pero lo que estamos haciendo es asentar las bases de todo el libro para entrar en la mente de los autores y lo que ellos entendían. Es de vital importancia entender que las dos casas de Israel estaban en contra de la otra. Había enemistad. La casa de Judá estaba en control. La casa de Israel ya había sido divorciada. Estaban dispersados entre las otras naciones y las naciones de la época. Y el profeta Ezequiel lo profetizó que se convertirían en gentiles. Por esto Pablo, al predicar el evangelio, se dirige a los llamados gentiles, que en realidad son antiguos israelitas que fueron divorciados del pacto, les da las buenas noticias y les dicen pueden volver, y regresan por miles. ¿Por qué? Porque conocen su origen israelita y regresan a Cristo. Por supuesto, junto con ellos vienen muchos más gentiles paganos, y así tenemos un nuevo éxodo ocurriendo, porque en el primer éxodo, ¿qué sucede? Hay una multitud mixta. Tienes a los israelitas que salen y luego tienes a los verdaderos gentiles paganos que también salen y se unen a Israel, a la ciudadanía de Israel. Y Dios dice, habrá una ley para el natural y para el extranjero, y todo lo que tienen que hacer si quieren ser mi pueblo es circuncidarse y guardar mis mandamientos, guardar mi Pascua, y habrá una ley para todos, una nación bajo Dios, por así decirlo. Lo que hemos hecho como cristianos hoy es que nos divorciamos de la ley de Dios, nos divorciamos del entendimiento que tenían los primeros apóstoles judíos y discípulos y primeros cristianos, y hemos tomado nuestra mentalidad cristiana greco-romana occidental del siglo XXI, de todas esas 44,000 denominaciones diferentes, y hemos leído en las escrituras lo que ya creemos, separándonos del contexto para poder infundir lo que ni siquiera sabemos, que no entendemos, y llegar a algo que realmente no se acerca a lo que estaba sucediendo en el primer siglo. Así que si queremos el poder del libro de los Hechos, necesitamos retroceder y hacer las cosas para entender lo que los escritores y apóstoles, los apóstoles y discípulos y primeros creyentes en el libro entendían. Esto es de lo que se trata todo este estudio. Queremos que el poder de Dios en espíritu y en verdad sea infundido en nuestra vida. La única manera de hacerlo es descubrir cuándo se detuvo el poder. Estoy aquí para decirles, amigos míos, es muy triste, pero si viajan en el tiempo, este tubo de poder, y viajan por el desierto y los bosques, en algún momento van a descubrir que el tubo originalmente estaba conectado y se rompió en dos. Y lo que está sucediendo es que solo se transfieren unas gotas porque el 90% del tubo está desalineado. Lo que queremos hacer es volver atrás y conectar ese tubo, y ese tubo se llama verdad y el agua se llama espíritu. Ahora, vamos a volver a las escrituras ahora que tenemos una idea de lo que significa los que están lejos. Todo esto es sobre Israel. Los dos reinos de Israel hasta ahora, ese es el contexto. Volvamos a las escrituras. Muy bien, Hechos capítulo 3, versículo 1, comencemos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Ahora, esto es importante. Justo en el primer versículo tenemos este término, la hora de la oración. Entonces, ¿cuál es la hora de la oración? ¿Qué está sucediendo aquí, esta novena hora? Verás, la novena hora en el judaísmo, las horas en el antiguo Israel comenzaban a las 6 de la mañana, que sería la primera hora. Así que la novena hora serían las 3 p.m. ¿Por qué es tan importante? Porque en el judaísmo este es un tiempo del templo. Entonces a las 3 de la tarde era el tiempo en el que se hacía el sacrificio vespertino, ¿ok? Quiero ir a Mateo capítulo 27 y mostrarles que en la Pascua, en el momento crítico donde sacrificaron al Cordero Pascual, justo sucedió a la novena hora. Eso es exactamente cuando nuestro Señor Yeshua murió. Mateo capítulo 27, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, un eclipse solar. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani,
¿Qué significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y solo quería mostrarles esto, que hay una conexión y una razón por la cual Pedro y Juan subieron al templo a novena hora. Están acostumbrados a esto, es la hora del sacrificio vespertino. Había una creencia en el judaísmo de que esta era una hora en la que el Señor aceptaba las oraciones. Hay un hombre que está tendido justo allí en la puerta. Pedro y Juan lo ven y él está pidiendo limosna y esto es lo que ellos dicen. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Se refiere al cojo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha, lo levantó, al instante se afirmaron los pies y tobillos. Así que tienen este momento increíble donde él es sanado, está muy emocionado. Y luego ocurre este gran problema porque está glorificando a Dios, está corriendo por el templo y ahora los saduceos descubren que está pasando algo y lo llaman. Y él tiene que dar una respuesta a esto. Así que hace este comentario y dice algo así. Capítulo 3, versículo 26. Y por la fe en su nombre, ha dado a esta completa sanidad, porque lo están cuestionando. ¿Con qué nombre o autoridad hiciste eso? Por la autoridad del que ustedes mataron, el autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es importante que entiendan por qué les están preguntando con qué nombre o autoridad hacen eso. Porque todos entendían que no hacías nada con tu propia autoridad. Siempre hay alguien detrás de ti. Por eso los nombres eran tan importantes en el primer siglo. Por eso no había apellidos. Porque no se trataba de ti. No es Jim Staley. Sería Jim, hijo de James. Hijo de James. Hijo de quien sea. Entonces siempre se invocaba la reputación y autoridad de tus ancestros. Por eso dicen, miren, esto no es por nuestra autoridad, yo no estoy sanando a nadie, es por el nombre de mi padre que está detrás de mí, la reputación de mi rabino es con la que estoy sanando, es su autoridad por la cual sanamos, no la nuestra. Por eso cuando decimos en el nombre de Yeshua, en hebreo, o en el nombre de Jesús, es por ese nombre, es por su autoridad, su reputación, y él fue el Hijo perfecto del hombre, Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta, murió, resucitó de entre los muertos. Es la autoridad que estamos invocando. Amén. Muy bien. Y ahora, este es un comentario que me encanta. Él dice, miren, sé, hermanos, que ustedes mataron al Mesías y lo hicieron en ignorancia, al igual que sus gobernantes. Esto fue algo muy difícil para la antigua Iglesia Católica Romana, el poder asimilar este mensaje, porque aunque lo hicieron intencionalmente, fue por ignorancia. Entonces el antisemitismo comenzó realmente porque nunca leyeron este versículo, porque este versículo da gracia, es la mentalidad de los discípulos aquí que reconocieron por compasión, sí, ustedes mataron al Mesías, pero lo hicieron por ignorancia. Y luego continúa diciendo en el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de aparecer. Así que es la voluntad de Dios. Estas personas que negaron a Cristo, que lo mataron, fue la voluntad de Dios, que Él muriera. Tenía que suceder de esta manera. ¿Con qué frecuencia en nuestras vidas, a veces, cuando suceden cosas malas y no pensamos que tal vez es realmente la voluntad de Dios para traer una mayor gloria para Dios? Así como el hombre que estaba ciego sentado en el estanque de Siloé, y aquí Yeshua dice, esto sucedió para un tiempo como este. No es porque él sea pecador o sus padres fueron pecadores. Nació ciego para que Dios pudiera ser glorificado más en este momento. Verás, Dios recibe más gloria en tus debilidades. Por eso que dice, cuando eres débil, Él es fuerte. Así que aférrate a su fuerza cuando seas débil. No huyas de tu debilidad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga... Estoy en el versículo 19, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo.
Mis amigos, solo quiero señalar rápidamente la palabra convertíos. Aquí en griego es el equivalente o proviene de la palabra hebrea shuv o teshuvah, que significa volver, girar en una dirección diferente y específicamente regresar. Es lo que significa esta palabra. Así que arrepiéntanse por lo tanto y regresen. ¿Regresen a dónde? Regresen al principio, cuando tu fe era pura y santa y no habían concesiones. Y digo lo mismo hoy, necesitamos arrepentirnos y volver a Dios y morir a las obras de la carne para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. No sé ustedes, pero a veces todos necesitamos ser refrescados y la Biblia dice la forma más rápida de ser refrescados es arrepentirnos. Encuentra algo en tu vida que esté fuera de alineación y arrepiéntete de eso. No hay suficientes predicadores predicando arrepentimiento, necesitamos volver y regresar al Señor, auditar nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo aquí, auditando nuestra teología, lo cual nos ayuda a auditar nuestra vida, ¿ok? Sigamos adelante. Vamos a ir concepto por concepto debido al tiempo que nos queda. Él comienza a dar este sermón y a hablar de cómo los profetas han predicho la venida del Mesías. Y él dice en el versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pensé que esta era una declaración increíble y quería resaltarla. Nunca lo había visto antes, que Cristo fue enviado para bendecir a la gente. ¿Y cómo los bendice? Haciéndolos arrepentirse. Porque Él sabe que cuando te arrepientes vienen tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y eso es algo que necesitamos más. Ahora, mira esto, capítulo 4, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes como el jefe de la guardia del templo. Por cierto, era como un ejército del templo, porque había la unidad de policía del templo y vino el jefe, y los saduceos resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿por qué están tan molestos de que estén predicando que Jesús resucitó de entre los muertos? Tienen que entender que hay dos clases dentro del judaísmo primitivo del primer siglo. Están los saduceos, que están muy tristes, como dice el refrán en inglés, y luego están los fariseos. Los saduceos estaban en control, eran los aristócratas, eran muy ricos, solo se preocupaban por los primeros 5 libros de la Biblia, solo les importaba la Torá y nada más. No estaban interesados en las tradiciones orales de los fariseos, se adherían estrictamente a la ley de Dios, pero eran aristócratas y todo era acerca del poder. Estaban en control del calendario en el primer siglo, estaban en control del templo en el primer siglo, los sacerdotes provenían todos de los saduceos, estaban en control de todo el linaje sacerdotal en el primer siglo. Los fariseos, en cambio, eran del pueblo. Eran conservadores, se preocupaban por las tradiciones e interpretaban la Torá desde una perspectiva moderna. Utilizaban las tradiciones orales de los ancianos e intentaban llevar la Torá y amalgamarla en el estilo de vida del judaísmo con buena intención. Pero en general, a lo largo de los siglos, cuando las cosas cambian y hay más y más tradiciones, eso sofoca el Espíritu de Dios que Dios puso dentro de la Torá misma. Por lo tanto, la Torá se convirtió en muerte para los judíos del primer siglo, porque los fariseos la habían sofocado tanto que el agua ni siquiera podía fluir a través de ella, ¿cierto? Y seguían poniendo filtros y filtros y filtros de agua y el agua simplemente ya no fluía. Así que Jesús tuvo problemas con los saduceos y su codicia, y tuvo problema con los fariseos por sofocar la palabra de Dios e interpretar las escrituras de maneras ridículas. Pero lo importante aquí es notar que los saduceos están en control del templo y por lo tanto en control del calendario, ¿ok? No fueron los fariseos los que utilizaron el calendario del primer siglo, fueron los saduceos los que estaban en control. Y aunque habían múltiples calendarios diferentes que personas diferentes usaban, todo Israel en su mayor parte seguía el calendario saduceo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí está lo que tenemos. Volvamos a las escrituras. Los arrestan porque los saduceos, todo eso era para decir esto. Los saduceos no creían en una resurrección.
Por eso están muy molestos porque están hablando de que Yeshua resucitó de entre los muertos, están predicando la resurrección. Ellos son los que están en control de todas las cosas, son como el control de la Casa Blanca, ¿ok? Son el partido gobernante del día. Y estos tipos están predicando la resurrección y diciendo que Jesús resucitó de entre los muertos y están perturbando a la gente. Los saduceos no quieren que la gente crea como los fariseos que hay una resurrección. Quieren que crean como ellos, que no hay resurrección y que esta vida es lo más importante. Era muy agnóstico, francamente hablando. Dice así, en versículo 4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres era como 5,000. Entonces 3,000 personas fueron salvadas en el capítulo 2 y ahora 5,000 personas están siendo salvadas en el capítulo 3. Esos son 8,000 personas en 2 capítulos. O 3 capítulos, señoras y señores. Es sorprendente lo que está sucediendo en el primer siglo. ¿Dónde está este poder hoy? Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y todos eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Le preguntaron de nuevo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el lenguaje original debieron haber dicho Yeshua HaMashiach de Nazaret, Jesús el Cristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es un pasaje sorprendente porque proviene de los Salmos, donde David dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Y fue un rabino en Israel quien me señaló que en el hebreo original, en los Salmos, en ese pasaje, la palabra piedra aquí, Eben, también puede ser traducida y está conectada con Ben, hijo. Entonces David hizo un juego de palabras que el hijo, porque hijo y piedra provienen de la misma raíz de 3 letras en hebreo y pueden ser intercambiadas. Hijo y piedra, piedra e hijo. Así que el hijo que los otros hijos rechazaron se ha convertido en el hijo principal. ¿Y por qué es importante? Porque me dijeron que David fue el 8º hijo bastardo de Jesé. No era de la madre de los otros hijos, era un hijo bastardo. Por eso estaba en Belén limpiando establos cuando Samuel apareció y Jesé tenía allí a sus 7 hijos. ¿Por qué no tenía a David allí? Porque no quería la vergüenza de que David no era legítimo y todos lo sabían. Fue rechazado por los otros hijos y por eso dice que el hijo, la piedra que los constructores, los otros hijos, rechazaron, ha venido a ser la piedra principal. Y sabemos quién terminó siendo rey de Israel. El rey más grande de Israel es el rey David. Y me encanta esto porque el discípulo aquí señala en su sermón, miren, de esto estaba hablando David, aquí Yeshua es el hijo. Él es la piedra que ustedes constructores rechazaron. Se está convirtiendo en la piedra angular y está construyendo un nuevo sistema desde esa piedra. Un nuevo templo será construido. Por supuesto, sabemos que ese templo seremos nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 12. Muy bien, volvamos a las escrituras aquí y continuemos. Ya se nos está acabando el tiempo, Dios mío. Ahora, el nombre de Jesús se prohíbe aquí. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, en el lenguaje de hoy dirían que les volaron la cabeza. No sabían qué hacer con esto. Estos hombres no tenían educación, no tenían un título universitario, literalmente eran articulados en lo que vieron y los saduceos no sabían qué hacer. Pero este hombre fue sanado y estaba ahí de pie, no sabían qué hacer, tenían miedo del pueblo porque la gente estaba muy emocionada. Este hombre ha estado aquí durante 40 años, había estado cojo sentado en la puerta, así que no podían negarlo. Todo Israel sabía quién era este hombre. Es por eso que este hombre estuvo cojo por 40 años.
Todos en Israel que habían ido alguna vez al templo sabían quién era este hombre. Nadie podía decir, oh, estuvo cojo la semana pasada y tal vez no estaba cojo. No, todos, incluidos los sumos sacerdotes, todos los rabinos, sabían que este hombre estaba cojo y ahora no lo está. No pueden hacer nada al respecto, no pueden hacer nada porque todo el pueblo estaría muy molesto. Entonces lo que hicieron fue que ordenaron. En el versículo 18 no se les permite hablar o enseñar en el nombre de Jesús porque básicamente les tenían miedo, por eso lo prohibieron. Y respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo. Vamos a seguir hablando en el nombre de Yeshua. Me encanta esto. Si es correcto o no escucharlos, ustedes determinen eso. Pero seguiremos adelante. Estamos haciendo nuestra parte. Vamos a seguir predicando el evangelio. Me encanta la valentía. Una de las cosas que podemos extraer de aquí en el libro de los Hechos, de por qué el poder de Dios fluía a través de ellos, en primer lugar, ellos creían tanto en el poder de Dios y en el nombre y la autoridad y en la reputación que había detrás de ellos y de su rabí que había resucitado entre los muertos, que tenían una valentía de león. No había duda, no había miedo del hombre en ellos. Se acercarían directamente a alguien y le dirían, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo es el poder de Dios corriendo por mis venas, porque creo con fe que Cristo resucitó de entre los muertos. Despiértate, levántate, has sido sanado. No había largas oraciones. Básicamente se acercaban a alguien en una silla de ruedas en el supermercado y decían, oye, ¿quieres ser sano? ¿Crees en Jesús? Vamos, levántate de esa silla ahora mismo. Ese era el poder de Dios, no tenían absolutamente ninguna duda. Cero. Por lo que habían visto. Permíteme preguntarte algo. ¿Qué has visto tú? ¿Qué tipo de poder has visto? ¿En qué poder crees tú? ¿Qué autoridad tiene el nombre de Dios en tu vida? ¿Cuánta autoridad de Dios está operando en ti? Te lo digo, se basa en la autoridad en la que estás invocando. ¿Cuánto crees en el nombre de Dios? Que cuando eres débil eres fuerte, porque vemos la diferencia que separa a un hombre de Dios contra un joven de Dios que solo está aprendiendo, es que el hombre de Dios solo tiene temor a Dios, no le teme al hombre, no importa. Verás, Dios tuvo que aplastarme en mi vida. Tuvo que permitir que un gobierno pagano me acusara de cargos que en el tribunal de Dios nunca habrían sido admitidos. Tuve que ir a la prisión. ¿Sabes para qué? Para aplastar mi orgullo y luego crear a un hombre cojo que todos vieron que estaba roto y débil, y luego resucitar a ese hombre. Y luego para que se pueda mostrar el poder de Dios y la gloria de Dios pueda mostrarse, y nadie podría decir fue Jim Staley. Nadie puede decir eso, es imposible. Lo que le sucedió a él y cómo salió y las cosas que Dios está haciendo en su vida hoy es solo Dios. Esto se trata de Él. No se trata de nuestra comodidad, no se trata de nuestra seguridad, no se trata de lo que sentimos, no se trata de nuestra buena reputación, señores y señores. Se trata de cuál es la reputación de Dios. Es su autoridad en la que estamos invocando. No es mi nombre, no es tu nombre, es su nombre. Por eso, cuando verdaderamente vivimos nuestras vidas basadas en su reputación y tenemos tanto temor de vivir bajo esa reputación y representar esa reputación de una manera que replique esa reputación, señoras y señores, ahí es cuando Él aparece y suceden cosas increíbles, ¿ok? Amo esto. Amenazaron a los discípulos. Y esto es lo que hacen los discípulos. Inmediatamente fueron con sus compañeros en el versículo 23 y les reportaron todo lo que había dicho el jefe de la guardia, y los ancianos dijeron, y eso es lo que dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amigos, hay mucho aquí.
El propósito de estudiar el libro de los Hechos es descubrir los principios que faltan hoy en la iglesia, pero que estaban presentes en la iglesia primitiva, los cuales le dieron el poder suficiente para ser dignos de escribirse, ¿ok? Y uno de los aspectos que descubrimos es que su comprensión de la casa del norte de Israel y la casa del sur de Judá tenían un entendimiento de la promesa de Dios, la ciudadanía de Israel, algo de lo cual muchos cristianos hoy somos muy ignorantes. Nunca se nos ha enseñado eso. Cuando pensamos en Israel, pensamos en el pueblo judío, pero eso no es lo que dice la Biblia en absoluto. Ser judío no significa representar a todo Israel. Literalmente son solo dos tribus. Hay mucho que aprender sobre eso, pero también tenían este coraje, esta falta de temor al hombre, solo temor a Dios. Tenían el coraje de un león e inmediatamente cuando los amenazaron se arrodillaron. No se enaltecieron, literalmente se arrodillaron como Moisés lo hizo con Coré y dijeron: Dios, tú elige entre él y yo. Dijeron: Señor Dios, necesitamos que nos des la valentía de un león y nos respaldes. Cuando oramos por las personas, sánalas. Cuando nos aventuremos, te pedimos que nos respaldes como lo hiciste con tu Hijo, para que sus bocas queden cerradas y se hagan señales y prodigios en tu nombre. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos tanto valor que creíamos que Dios podía sanar a alguien y que eso te llevó a orar por ellos en ese instante? Te animo a que lo hagas y tengas esa valentía. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. ¡Increíble! Siempre hablamos de Hechos capítulo 2, pero ¿qué hay de Hechos capítulo 4? Cuando sucedió de nuevo en el versículo 31, cuando dice que habiendo orado tembló el lugar en que estaban congregados y el poder de Dios se manifestó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Hay una diferencia entre ser salvo y estar lleno del Espíritu Santo. Si no la hubiera, no encontraríamos en unos capítulos más adelante que dicen: hey, somos salvos. Y él dijo: pero ya tienen el Espíritu Santo. Y dijeron: nunca hemos escuchado del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y él dice: bueno, necesitamos imponerles manos porque la salvación es una cosa, pero ser lleno del Espíritu Santo es otra. Ser lleno con el viento de Dios, de su mente, voluntad y emociones es diferente a una salvación intelectual. Ok, hablaremos de eso en otro momento. Muy bien, mientras tanto, sigamos avanzando. Así que en este proceso, lo que pasó fue que estaban tan emocionados por lo que sucedía en la iglesia primitiva que muchos de ellos salieron y empezaron a vender todas sus posesiones, poniéndolas en un fondo común para tenerlo todo en común. Todos estaban cuidados, nadie necesitaba nada. Y así termina el capítulo con esto. ¿Ok? Dice: entonces José, a quien también se le llamaba Bernabé, también le pueden decir José, pero no existía la J en ese momento, más bien Josés, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es una declaración crucial y está aquí porque este es Bernabé el que termina siendo la mano derecha de Pablo y eventualmente se separan y siguen caminos diferentes, pero este hombre era rico y vendió su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, verás, esto es muy importante. No pidieron un informe de cómo se usó su ofrenda. No dijeron: oye, ¿cómo trabaja tu contador? Son una organización sin fines de lucro. Quiero asegurarme de recibir factura de esto. Honestamente es muy triste hoy en día en el cristianismo que básicamente calificamos nuestra forma de dar en muchos aspectos. No todos, pero la forma en que los apóstoles enseñaban a dar era que tu ofrenda es para el Señor. Cuando la pusieron a los pies de los apóstoles, ya no les pertenecía, era de los apóstoles. Entonces, lo que los apóstoles hicieron con ella era su problema. Ok, si los apóstoles la usaban de manera incorrecta, entonces ellos serían responsables ante Dios. Pero ellos, los que daban, le estaban dando a Dios, y esa es la belleza de los diezmos y ofrendas. Hoy en día la mayoría ni siquiera diezma.
Es muy triste porque el poder de Dios está sofocado porque hay tantos levitas llamados a ser levitas, pero tienen que volver a trabajar en el mundo secular porque las otras tribus de Israel no están apoyando suficientemente a un equipo ministerial de tiempo completo. No están dando lo suficiente para sacar a la gente del mundo secular y llevarlos al ministerio, para hacer crecer al pueblo de Dios en diferentes colores. Entonces nos estamos perdiendo todos los colores del arco iris de Dios en el ministerio porque simplemente no hay suficientes finanzas puestas a los pies de los apóstoles para hacer crecer el reino de Dios a través de los dones que Dios dio a su pueblo. Entonces te animo a ser parte de la solución, no del problema. Bien, terminemos con un poco del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer, luego llevó el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Ahora mira esto, reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, la mayoría de ustedes sabe lo que sucede después. Ananías muere allí mismo, delante de los apóstoles. Luego viene su esposa, Zafira, hace lo mismo y muere. A ella se le da la oportunidad de decir la verdad. No sucede. Ananías y Zafira mueren ahí mismo. Y el apóstol les hace saber, Pedro dijo: todo era tuyo, no tenías que venderlo, pero en el momento en que lo vendiste seguía siendo tuyo, pero cuando lo pusiste a los pies de los apóstoles y defraudaste a Dios diciendo que traías el precio completo pero no lo hiciste, estás mintiéndole a Dios. Ahora, no sé ustedes, pero a mí me enseñaron toda la vida que Jesús es el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios de amor, gracia y compasión. Escucha, esto no suena como compasión. Ellos dijeron una mentira y Dios los mata aquí mismo en el Nuevo Testamento. Así que el mismo Dios lleno de juicio y hasta indignación es el mismo aquí en el Nuevo Testamento. Y por cierto, al final de los tiempos, este Jesús, Dios amigo de todos, que se supone que es todo compasión y amor, y ciertamente lo es, pero ¿sabías que al final de los tiempos Él es el juez? Él es aquel que, si no te encuentras a ti mismo en el libro de la vida del Cordero, serás arrojado al lago de fuego. Ese es el mismo Jesús, ¿ok? Así que no hay dioses diferentes, Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él hará las cosas a su manera, punto. Por eso necesitamos alinearnos ahora, ¿ok? Así que vamos a terminar ahí y bueno, de hecho terminaremos en esto, el versículo 11, porque creo que esto es tan necesario en la iglesia de hoy. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amigos míos, la razón por la que Dios permitió que murieran allí mismo fue para que todos supieran que no se juega con el reino de Dios, especialmente con el dinero. Dios dice: yo soy quien te dio la habilidad de producir fondos, finanzas y provisión. Yo soy quien te dio esto para una visión, una provisión que literalmente significa para la visión. Quiero que apoyes la visión. Y Dios dice: si defraudas a mi pueblo, si defraudas a mi reino, habrá juicio en esta vida o en la próxima. Y Él quiere que la gente tenga temor, quiere que estén unidos, que enderecen sus caminos y digan: oh cielos, no quiero morir, no quiero caer muerto, quiero hacer lo correcto. Así que lo que hizo fue matar al enemigo. No fue Ananías y Zafira, ellos continuaron viviendo en la vida después de la muerte. Pero lo que sucedió fue que el enemigo fue expuesto en ese momento. Así que entiendan, no interpreten el juicio de Dios como algo negativo. El juicio de Dios siempre es, en última instancia, hacia esa serpiente en el jardín. Y el juicio ocurre para exponer al enemigo, para que te arrepientas y puedan venir tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y eso es exactamente de lo que se trata esta sección de los Hechos. Se trata de tener la valentía de un león, se trata de predicar el Evangelio, entender el Evangelio primero y luego permitir que el temor de Dios penetre en nuestra vida. Amigos míos, respetan y temen a Dios tanto que no quieren pecar,
que se mantienen alejados del pecado, porque hasta que lleguemos a un lugar donde no hacemos concesiones y comenzamos a filtrar nuestra propia mente, voluntad y emociones e infundamos la mente, voluntad y emociones de Dios en nuestra vida, simplemente nunca experimentaremos que las tuberías se conecten en tu vida, en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu lugar de trabajo. El poder de Dios fluirá cuando dejemos las concesiones, cuando declaremos audazmente la palabra de Dios en todas partes donde vayamos y nos convirtamos en embajadores de Cristo que lo representen. Nadie va a entregar su bastón de autoridad. Ningún jefe va a entregar las llaves de su negocio a alguien que no represente la visión de esa organización. Si tú representas el carácter de la organización y la visión del director ejecutivo, te prometo que las llaves del automóvil, del negocio, de tu futuro, de tu avance, están por venir. Así que espero que este mensaje los haya bendecido. Estamos sentando las bases para los capítulos futuros que vienen, que van a ser absolutamente revolucionarios y cambiarán lo que tú crees sobre tu doctrina cristiana tradicional a medida que entramos en las raíces hebraicas de nuestra fe y leemos la Biblia y comenzamos a hacer cosas bíblicas de la manera de la Biblia y llamemos a las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos. Amigos míos, soy Jim Selly de Ministerios Pasión por la Verdad. Gracias por acompañarnos. Por favor, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien más que quiera recorrer el libro de los Hechos y aprender algunas cosas que quizás no hayan aprendido antes. Y haremos lo mismo la próxima semana. Nos vemos en el próximo video. Shalom.